Hay secretos que la humanidad prefiere no conocer, verdades que resultan más peligrosas que cualquier herejía porque desafían el fundamento mismo de lo que se ha aceptado como sagrado durante milenios. ¿Qué sucede cuando un hombre se atreve a mirar directamente a los textos que millones consideran la palabra divina y descubre en ellos no la voz de Dios, sino las manos temblorosas, las contradicciones flagrantes y los intereses políticos de hombres mortales? ¿Por qué la verdad aterroriza más que la ignorancia? Baruch Spinoza, ese judío expulsado de su comunidad, ese filósofo excomulgado por atreverse a pensar libremente, ese hereje que la iglesia y la sinagoga intentaron borrar de la historia, vio algo que los guardianes de la fe han ocultado celosamente. La Biblia, ese libro presentado como la revelación perfecta e inmutable de lo divino, está llena de rastros humanos, de errores, de manipulaciones, de textos escritos y reescritos por hombres con agendas terrenales, con miedos políticos, con necesidades de control sobre las masas. En el siglo XVII, cuando la Inquisición aún quemaba libros y cuerpos con el mismo fervor, cuando cuestionar las Escrituras equivalía a firmar tu propia sentencia de muerte, Spinoza se atrevió a escribir lo impensable en su Tratado Teológico Político. La Biblia no es un texto dictado por Dios, sino una compilación humana, llena de contradicciones, anacronismos, inserciones posteriores y evidencias claras de manipulación editorial. ¿Cómo es posible que Moisés haya escrito sobre su propia muerte en el Deuteronomio? ¿Cómo pudo narrar los eventos que ocurrieron después de su fallecimiento? ¿Por qué hay dos relatos de la creación en el Génesis que se contradicen entre sí? ¿Por qué los nombres de Dios cambian abruptamente de un capítulo a otro, como si diferentes autores con diferentes teologías hubieran cosido sus textos en un solo libro? Estas preguntas, que hoy pueden parecer obvias para cualquier estudioso crítico de la Biblia, eran en aquel entonces un sacrilegio punible con la muerte, una blasfemia que merecía el fuego eterno. Spinoza no fue simplemente un escéptico caprichoso o un iconoclasta buscando notoriedad. Fue un lector meticuloso, un erudito que dominaba el hebreo, el latín, el español y el portugués. Un pensador que aplicó a los textos sagrados el mismo rigor analítico que se aplicaba a cualquier otro documento histórico. Y lo que encontró fue devastador para quienes habían construido imperios de poder sobre la supuesta infalibilidad de esas escrituras. Encontró que el Pentateuco, esos 5 primeros libros atribuidos a Moisés, fueron escritos siglos después de su muerte, compilados por múltiples autores con agendas teológicas y políticas divergentes. Encontró que los profetas, lejos de ser meros receptores pasivos de mensajes divinos, eran figuras profundamente insertas en los conflictos de poder de su época, voceros de facciones políticas que utilizaban el nombre de Dios para legitimar sus propias ambiciones. ¿Por qué esta revelación era tan peligrosa? Porque si la Biblia es un texto humano, sujeto a errores, contradicciones y manipulaciones, entonces todo el edificio de autoridad que la Iglesia y los rabinos habían construido sobre ella se derrumba. Si las Escrituras no son la palabra perfecta de Dios, sino el producto falible de hombres con limitaciones, prejuicios e intereses, ¿con qué derecho los sacerdotes y teólogos exigen obediencia absoluta en nombre de esos textos? ¿Con qué autoridad condenan, excomulgan y ejecutan a quienes se atreven a interpretar esos textos de manera diferente? La respuesta de Spinoza fue clara y demoledora. No tienen ese derecho, nunca lo tuvieron. La religión institucional, argumentó, ha sido históricamente una herramienta de control social, un instrumento mediante el cual los poderosos mantienen a las masas en la ignorancia y el miedo, usando la supuesta voluntad divina como látigo invisible para someter las conciencias. En las sinagogas de Ámsterdam,
donde Spinoza había crecido entre los sefardíes que habían huido de la Inquisición española y portuguesa, el joven filósofo comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué tantas leyes en la Torá reflejan no principios eternos, sino las necesidades específicas de un pueblo nómada en el desierto hace 3000 años? ¿Por qué Dios, si es perfecto e inmutable, parece cambiar de opinión constantemente en los textos bíblicos, ordenando matanzas en un momento y predicando misericordia en otro? ¿Por qué las genealogías se contradicen? ¿Por qué los números en los censos cambian de un libro a otro? Los rabinos, custodios celosos de la ortodoxia, no tenían respuestas satisfactorias para estas preguntas. Solo tenían amenazas, excomuniones y el peso de una tradición que no toleraba el cuestionamiento. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él el más terrible de los anatemas, el cherem, una maldición que lo separaba para siempre de su pueblo. El documento de excomunión es escalofriante en su virulencia. Con el juicio de los ángeles y de los santos, anatematizamos, execramos, maldecimos y expulsamos a Baruch Spinoza con la maldición con que Eliseo maldijo a los niños y con todas las maldiciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese. Que el Señor nunca lo perdone, que la ira y la cólera del Señor se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. ¿Por qué tal furia? ¿Por qué tal terror ante las preguntas de un joven filósofo? Porque Spinoza había tocado el nervio central del poder religioso. Había señalado que el emperador estaba desnudo, que los textos sagrados eran demasiado humanos, pero la excomunión no silenció a Spinoza. Al contrario, lo liberó. Expulsado de su comunidad, rechazado por su familia, aislado socialmente, encontró en ese ostracismo la libertad radical para pensar sin cadenas. Y comenzó a escribir, cuidadosamente, metódicamente, obras que no se atreverían a publicarse bajo su nombre hasta después de su muerte. En el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, Spinoza aplicó el método crítico histórico al análisis de las Escrituras. Un enfoque que hoy es estándar en los estudios bíblicos, pero que en su época era revolucionario y peligroso. Spinoza argumentó que para entender la Biblia debemos leerla como leemos cualquier otro texto antiguo, considerando el contexto histórico en que fue escrita, el idioma original, las circunstancias políticas y sociales de sus autores, las múltiples capas de edición y revisión que atravesó a lo largo de los siglos. Y cuando aplicamos este método, las fisuras se vuelven evidentes. El libro de Isaías, por ejemplo, muestra claramente la mano de al menos dos autores diferentes, separados por siglos. El primer Isaías vivió en el siglo VIII a.C., durante la amenaza asiria. El segundo Isaías escribió durante el exilio babilónico, en el siglo VI. Sus estilos son diferentes, sus contextos históricos son diferentes, sus teologías muestran evoluciones significativas. ¿Cómo puede ser esto obra de un solo profeta? ¿Por qué los defensores de la literalidad bíblica ignoran estas evidencias tan obvias? La respuesta, según Spinoza, es que reconocer la naturaleza humana de la Biblia destruiría el monopolio interpretativo que sacerdotes y rabinos ejercen sobre ella. Si la Biblia es un texto humano, entonces cualquier persona con educación y razón puede interpretarla sin necesidad de intermediarios que afirmen tener acceso privilegiado a su significado. ¿No es precisamente este el terror que movió a la Iglesia Católica durante siglos a prohibir la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, a castigar con la hoguera a quienes intentaban que la gente común pudiera leer las Escrituras por sí misma?
El poder de la religión institucional depende fundamentalmente de mantener a los fieles en la dependencia interpretativa, en la creencia de que sólo los expertos autorizados pueden descifrar la voluntad divina en esos textos antiguos. Spinoza observó algo más inquietante. Muchas de las leyes y mandamientos presentados como eternos y divinos en la Biblia son claramente productos de su tiempo, diseñados para resolver problemas específicos de una sociedad tribal en el Medio Oriente antiguo. Las elaboradas leyes dietéticas, los rituales de purificación, las prohibiciones sobre tejidos mezclados, las reglas sobre sacrificios animales. ¿Son estos realmente los mandatos eternos de un Dios universal? ¿O son las normativas sanitarias y sociales de un pueblo específico en un momento histórico específico? Si Dios es eterno e infinito, ¿por qué se preocuparía tan minuciosamente por el tipo de tela que usamos? ¿O por qué no mezclar carne y lácteos? ¿No revela esto más sobre las preocupaciones humanas que sobre la naturaleza divina? En este momento, en algún rincón del mundo, alguien está leyendo o escuchando estas palabras, estas preguntas que Spinoza se atrevió a formular hace más de 3 siglos y que todavía hoy resultan incómodas para muchos. Tal vez estés en tu habitación a medianoche, cuando la quietud invita a pensar sin censuras. Tal vez sea una tarde soleada en tu ciudad y estas ideas te encuentran en un momento de búsqueda. Donde quiera que estés, sea la hora que sea en tu reloj, estas preguntas no reconocen fronteras ni usos horarios porque tocan algo universal en la condición humana. El deseo de verdad frente al peso de la tradición, el impulso de cuestionar frente al mandato de obedecer. Si estas reflexiones resuenan en ti, si sientes que alguien más debería escucharlas, si crees que hay valor en compartir dudas honestas con quienes amas, tal vez este sea el momento de extender esta conversación más allá de tu pantalla, de compartirla con un amigo cercano, con alguien que también busca, también duda, también anhela entender. Y si quieres ser parte de esta comunidad global de buscadores, escribe desde dónde nos escuchas. ¿Qué hora marca tu reloj en este instante? Porque aunque estemos separados por continentes y océanos, estas preguntas antiguas nos conectan en algo profundamente humano. ¿Qué significa realmente que la Biblia sea un texto humano? Spinoza no lo planteó para destruir la religiosidad, sino para liberarla de las cadenas de la superstición y el dogma. Argumentó que la verdadera religión, la auténtica espiritualidad, no necesita textos infalibles ni intermediarios autorizados. La esencia de toda religión genuina, sostuvo, se reduce a un principio simple: justicia y caridad. Todo lo demás, los rituales elaborados, las doctrinas complejas, las jerarquías eclesiásticas, son construcciones humanas que han servido más para dividir y controlar que para unir y liberar. ¿Por qué entonces tantas guerras se han librado sobre interpretaciones divergentes de estos textos humanos? ¿Por qué tantas vidas se han sacrificado defendiendo la supuesta pureza de doctrinas que, examinadas críticamente, revelan su origen en conflictos de poder terrenos? Spinoza mostró que incluso el concepto de profecía, tan central en la tradición judeocristiana, es profundamente problemático cuando se examina sin los lentes del dogma. Los profetas bíblicos, lejos de ser receptores pasivos de revelaciones sobrenaturales, eran personas con imaginaciones vívidas que interpretaban los eventos de su tiempo a través de sus propios marcos culturales y teológicos. Cada profeta imagina a Dios de manera diferente. Para unos es un guerrero vengativo que exige la aniquilación de los enemigos de Israel. Para otros, es un Padre misericordioso que llama al arrepentimiento. Para algunos, es un juez implacable que castiga la menor transgresión. Para otros, es un amante dolido por la infidelidad de su pueblo. ¿Son estas las múltiples facetas de un Dios complejo?
¿O son las proyecciones de diferentes personalidades humanas, cada una imaginando lo divino a través de su propia psicología? El análisis de Spinoza fue más allá de señalar contradicciones e inconsistencias. Demostró que muchos de los libros bíblicos fueron editados y recopilados mucho tiempo después de los eventos que narran, por escribas que tenían sus propias agendas. El libro de Josué, por ejemplo, contiene la frase «hasta el día de hoy», una expresión que indica claramente que fue escrito mucho después de los eventos que describe, por alguien que mira hacia atrás en el tiempo. Los libros de Samuel y Reyes muestran señales evidentes de haber sido editados durante el exilio babilónico, con el propósito específico de explicar teológicamente por qué el reino de Judá había caído. Era, según estos editores posteriores, un castigo divino por la idolatría del pueblo. ¿Pero es esta interpretación teológica un hecho histórico, o es una manera que los exiliados encontraron para dar sentido a su tragedia? Lo que Spinoza descubrió es que la Biblia es un testimonio extraordinario de la evolución del pensamiento religioso de un pueblo a lo largo de más de 1000 años. Un documento que muestra cómo las concepciones de Dios, la moral, la justicia y el propósito humano cambiaron dramáticamente con el tiempo. El Dios tribal de los primeros textos, que favorece a Israel sobre todas las naciones y ordena el genocidio de pueblos enteros, apenas se parece al Dios universal y ético de los profetas posteriores, como el segundo Isaías, que proclama que Dios es el Dios de todas las naciones y que la verdadera adoración es actuar con justicia y misericordia. ¿Cambió Dios o evolucionó la comprensión humana de lo divino? Para Spinoza, la respuesta era obvia. Es la humanidad la que evoluciona, y los textos religiosos son registros de esa evolución, no revelaciones inmutables desde el cielo. Esta perspectiva era dinamita pura para las estructuras de poder religioso de su época. Si Spinoza tenía razón, entonces la autoridad de papas y rabinos, de teólogos y clérigos, se basaba en una ficción, la ficción de que tenían acceso privilegiado a una verdad divina, incuestionable, contenida en textos infalibles. Pero si esos textos son humanos, falibles, históricos, entonces esa autoridad se desmorona. ¿Qué derecho tiene un papa para declarar dogmas infalibles basándose en textos que él mismo no escribió y que contienen errores evidentes? ¿Con qué legitimidad un rabino puede excomulgar a alguien por interpretar diferentemente escritos que son, demostrablemente, producto de múltiples autores con visiones divergentes? La reacción contra Spinoza fue feroz y unánime entre las autoridades religiosas de todas las confesiones. Los judíos lo habían excomulgado. Los católicos lo consideraban un ateo peligroso y prohibieron sus obras bajo pena de excomunión. Los protestantes calvinistas de Holanda, a pesar de su reputación de tolerancia relativa, también condenaron sus escritos. Incluso pensadores que se consideraban iluminados y racionales se horrorizaban ante sus conclusiones. ¿Por qué tal unanimidad en el rechazo? Porque Spinoza no estaba simplemente proponiendo una interpretación teológica alternativa, estaba desmantelando el fundamento mismo sobre el cual se había construido todo el edificio de la religión institucional en Occidente. De parte 2. Pero ¿quién era este hombre que se atrevió a desafiar a todas las ortodoxias de su tiempo? ¿Qué convierte a un joven judío de Ámsterdam, educado en la tradición rabínica, en el hereje más peligroso de su siglo? Baruch de Spinoza nació en 1632 en una familia de comerciantes sefardíes que habían huido de la Inquisición ibérica. Su abuelo había sido quemado vivo en Portugal por judaizar en secreto. Su padre, un próspero mercader, esperaba que el joven Baruch siguiera el negocio familiar y se convirtiera en un miembro respetado de la comunidad judía de Ámsterdam. Pero Spinoza tenía una mente demasiado inquieta, demasiado hambrienta de verdad para conformarse con las respuestas prefabricadas de la tradición. Desde joven
Mostró una aptitud extraordinaria para los estudios, dominando el hebreo clásico, el arameo y los textos fundamentales del judaísmo, pero también exploró más allá de los límites de su propia tradición, estudiando latín con un maestro jesuita excomulgado, leyendo a Descartes, a Hobbes, a los estoicos antiguos. Y cuanto más leía, cuanto más pensaba, más evidentes se volvían las contradicciones y las manipulaciones en los textos que se le habían enseñado a considerar sagrados e intocables. ¿Cómo podía Dios ser infinito y a la vez celoso? ¿Cómo podía ser omnisciente y a la vez arrepentirse de sus decisiones, como se narra repetidamente en las Escrituras? ¿Cómo podía ser justo y a la vez ordenar el exterminio de poblaciones enteras, incluyendo niños y ancianos? Estas preguntas no eran meros ejercicios intelectuales para Spinoza. Eran búsquedas existenciales, intentos de reconciliar su profunda intuición de lo divino con las representaciones problemáticas que encontraba en los textos religiosos. Y llegó a una conclusión radical. Dios y la naturaleza son una misma cosa. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, la famosa ecuación spinozista que horrorizó a sus contemporáneos. Para Spinoza, Dios no es un ser personal que interviene caprichosamente en el mundo, premiando a los buenos y castigando a los malos. Dios es la totalidad de todo lo que existe, la substancia infinita de la cual todo emana según leyes necesarias y eternas. La naturaleza no es la creación de Dios, es Dios manifestándose. Esta concepción panteísta del divino tenía consecuencias devastadoras para la teología tradicional. Si Dios es la naturaleza misma, operando según leyes necesarias, entonces no hay milagros, no hay intervenciones sobrenaturales, no hay revelaciones especiales a profetas privilegiados. Los llamados milagros de la Biblia son, según Spinoza, o bien eventos naturales malinterpretados por observadores ignorantes, o bien ficciones agregadas posteriormente por escribas que buscaban glorificar a sus héroes nacionales. ¿Dividió realmente Moisés el Mar Rojo, o es esta una leyenda creada para magnificar el éxodo de Egipto? ¿Detuvo Josué el sol en el cielo, o es este un poema de victoria malinterpretado literalmente? ¿Resucitó realmente Elías a un niño muerto, o estamos ante una historia de reanimación que fue mitologizada con el tiempo? Para las autoridades religiosas, estas sugerencias eran intolerables no porque fueran obviamente falsas. De hecho, Spinoza argumentaba meticulosamente, citando los propios textos bíblicos para mostrar sus inconsistencias, sino porque socavaban el poder que esas autoridades ejercían sobre la conciencia de los fieles. Si los milagros no ocurrieron, si las profecías fueron interpretaciones subjetivas y no revelaciones objetivas, si las leyes divinas son en realidad costumbres tribales antiguas, ¿qué queda del edificio religioso construido sobre estos fundamentos? Queda, respondería Spinoza, lo esencial, la ética, el amor al prójimo, la búsqueda de justicia. Todo lo demás es superstición y control. El conflicto entre fe y razón, tal como Spinoza lo concibió, no es el que la teología tradicional imagina. Las iglesias y sinagogas suelen presentar este conflicto como una lucha entre el conocimiento limitado de la razón humana y la sabiduría superior de la revelación divina. Spinoza invirtió completamente esta narrativa. El verdadero conflicto no es entre razón y fe auténtica, sino entre razón y superstición, entre pensamiento crítico y dogmatismo institucionalizado. La fe genuina, argumentó, no teme a la razón, no exige la suspensión de nuestras facultades críticas. Al contrario, la verdadera religiosidad y el pensamiento racional se complementan. Ambos buscan la verdad, ambos aspiran a una comprensión más profunda de la realidad. ¿Por qué, entonces, las instituciones religiosas han perseguido tan ferozmente a los pensadores racionales a lo largo de la historia?
¿Por qué Giordano Bruno fue quemado vivo por proponer que el universo es infinito y contiene innumerables mundos? ¿Por qué Galileo fue forzado a retractarse por confirmar observacionalmente que la Tierra gira alrededor del Sol, no al revés? ¿Por qué la Iglesia prohibió durante siglos la disección anatómica, retrasando dramáticamente el progreso de la medicina? La respuesta de Spinoza es clara, porque estas instituciones no están fundamentalmente interesadas en la verdad, sino en el control. La verdad es peligrosa para el poder porque es independiente, no se deja manipular, no se somete a decretos eclesiásticos. Spinoza documentó meticulosamente cómo el temor, no la fe, ha sido el fundamento real sobre el cual se construyó la religión institucional. Cuando las personas tienen miedo, miedo a la muerte, miedo al castigo eterno, miedo a la exclusión social, miedo a lo desconocido, son fácilmente controlables. Los líderes religiosos, consciente o inconscientemente, han explotado estos miedos para consolidar su autoridad. Imagina un mundo, predicaron durante siglos, donde cada pensamiento incorrecto, cada duda íntima, cada transgresión menor es registrada por un Dios vigilante que te castigará eternamente en llamas que nunca se consumen. ¿No es esta la imagen perfecta para mantener a la población en sumisión perpetua? ¿No es el concepto de infierno eterno el instrumento de terror psicológico más efectivo jamás concebido? Contra este edificio de miedo, Spinoza propuso algo radicalmente diferente. Una espiritualidad basada en el amor intelectual de Dios, en la comprensión de las leyes necesarias de la naturaleza, en la aceptación de nuestro lugar en el cosmos infinito. Para Spinoza, la verdadera libertad no viene de obedecer mandamientos externos bajo amenaza de castigo, sino de comprender la necesidad de las cosas, de alinearnos voluntariamente con el orden natural del universo. El sabio espinosista no teme a la muerte porque comprende que es parte inevitable del ciclo natural. No busca recompensas celestiales porque encuentra su beatitud en el conocimiento mismo, en la comprensión cada vez más clara de la realidad. Esta visión era demasiado radical para su época y quizás sigue siendo demasiado radical para muchos hoy. Desafía no solo las doctrinas específicas de esta o aquella religión, sino la estructura misma del pensamiento religioso institucionalizado. Spinoza no propuso reformar el cristianismo o el judaísmo, propuso trascenderlos completamente, superarlos en favor de una filosofía que no necesita revelaciones sobrenaturales porque encuentra lo divino en la naturaleza misma, en las leyes eternas que gobiernan todo lo que existe. Pero volvamos al tema central. Esos textos humanos dentro de la Biblia que Spinoza identificó con tanta precisión. El Pentateuco, esos 5 libros que la tradición atribuye a Moisés, muestra señales inequívocas de haber sido compilados siglos después de la época mosaica. La evidencia es abrumadora para quien se atreve a mirar sin anteojeras dogmáticas. El lenguaje usado en ciertos pasajes es arameo tardío, no hebreo antiguo. Las referencias a lugares y costumbres reflejan periodos históricos muy posteriores al Éxodo. El relato de la muerte de Moisés, al final del Deuteronomio, donde se describe cómo fue enterrado y se afirma que nadie conoce hasta hoy el lugar de su sepultura. ¿Cómo pudo Moisés escribir esto sobre sí mismo? ¿Por qué es tan difícil para los fundamentalistas admitir lo obvio? Que este texto fue escrito por alguien más, mucho después de la muerte de Moisés. Spinoza rastreó estas inconsistencias sistemáticamente. Mostró que el libro del Deuteronomio, presentado como el discurso final de Moisés al pueblo antes de entrar en Canaán, fue en realidad escrito durante la reforma religiosa del rey Josías en el siglo VII a.C., más de 6 siglos después del Éxodo.
El descubrimiento de un libro de la ley en el templo durante el reinado de Josías, narrado en Don Reyes, es sospechosamente conveniente. Justo cuando el rey necesita una reforma religiosa centralizadora, aparece un texto antiguo que justifica exactamente esa reforma. ¿No es más probable que el texto fue escrito específicamente para ese propósito político-religioso y luego se le atribuyó la autoridad de Moisés para darle legitimidad incuestionable? Esta comprensión de la Biblia como un documento histórico sujeto a las fuerzas políticas y sociales de su tiempo no la degrada, como temen los fundamentalistas. Al contrario, la hace más interesante, más humana, más valiosa como testimonio de la evolución del pensamiento religioso y ético, pero requiere abandonar la ilusión de que tenemos acceso directo a una verdad divina inmutable. Requiere aceptar que estamos leyendo las luchas, las esperanzas, los miedos y las comprensiones limitadas de pueblos antiguos que, como nosotros, buscaban dar sentido a su existencia. ¿Por qué los teólogos modernos, que en muchos casos saben perfectamente que Spinoza tenía razón, siguen ocultando estas verdades a sus congregaciones? ¿Por qué los seminarios enseñan crítica bíblica avanzada a los futuros sacerdotes y rabinos, pero estos luego predican desde el púlpito como si la Biblia fuera un texto monolítico, dictado directamente por Dios? La respuesta es incómoda, porque temen que los fieles, confrontados con la naturaleza humana de sus textos sagrados, pierdan la fe completamente. Pero esta falta de confianza en la madurez espiritual de los creyentes es, en sí misma, una forma de condescendencia manipuladora. ¿No merecen las personas saber la verdad sobre los textos que se les pide creer y obedecer? ¿No es la fe que sobrevive al conocimiento crítico más auténtica que la fe que depende de la ignorancia? En parte 3. Llegamos ahora al clímax de esta reflexión filosófica, al punto donde la pregunta se vuelve personal e ineludible para cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con la verdad cuando la encontramos? ¿Qué significa vivir con la conciencia de que los textos que millones consideran sagrados e infalibles son demostrablemente obra humana, llena de errores, contradicciones y manipulaciones? ¿Podemos construir una espiritualidad auténtica sobre este reconocimiento, o estamos condenados al nihilismo y la desesperación? Spinoza nos ofrece una respuesta, pero es una respuesta que requiere coraje intelectual y honestidad radical. La verdad que Spinoza descubrió sobre la Biblia no ha sido refutada en los 3 siglos y medio desde que la articuló. Al contrario, ha sido confirmada y expandida por generaciones de estudiosos bíblicos que, usando herramientas filológicas, arqueológicas e históricas cada vez más sofisticadas, han demostrado más allá de toda duda razonable que el Pentateuco es una compilación de al menos 4 fuentes diferentes, conocidas en los estudios bíblicos como E, D y P, que los evangelios fueron escritos décadas de 1900 después de los eventos que narran y contienen capas de edición teológica, que muchos de los libros atribuidos a figuras bíblicas, los Salmos de David, los Proverbios de Salomón, las Epístolas Paulinas, son pseudoepigráficos, escritos por autores posteriores usando nombres prestigiosos para dar autoridad a sus textos. Esta información no es secreta. Está en los libros de texto de cualquier facultad seria de teología. Los estudiosos bíblicos de las principales universidades del mundo, incluyendo instituciones religiosas, conocen y aceptan estos hallazgos. Pero existe una brecha abismal entre lo que se enseña en los seminarios académicos y lo que se predica en las iglesias y sinagogas. ¿Por qué este doble estándar? ¿Por qué este muro de silencio entre el conocimiento académico y la enseñanza popular? La respuesta es incómoda,
porque las instituciones religiosas temen que la verdad destruya su autoridad, disminuya su influencia, vacíe sus bancas y reduzca sus ingresos. Pero Spinoza demostró que este temor es infundado. La verdad sobre la naturaleza humana de la Biblia no destruye la religiosidad auténtica, solo destruye la superstición y el dogmatismo. Para quien busca sinceramente a Dios, para quien aspira genuinamente a una vida ética y significativa, saber que la Biblia es un documento humano no es una pérdida, sino una liberación. Nos libera de la obligación de defender lo indefendible, de reconciliar lo irreconciliable, de torturar nuestra razón para aceptar contradicciones obvias. Nos permite leer estos textos antiguos con aprecio por su profundidad humana, su belleza literaria, su testimonio de búsquedas espirituales milenarias, sin tener que fingir que son perfectos o que contienen la última palabra sobre todos los temas. ¿Qué significa entonces que Dios no dictó la Biblia? Significa que Dios no existe. Para Spinoza, esta conclusión no se seguía en absoluto. Al contrario, liberar a Dios de las representaciones antropomórficas y contradictorias de la Biblia permite concebirlo de manera más digna, más coherente, más sublime. El Dios de Spinoza no es un ser caprichoso que favorece a unos pueblos sobre otros, que ordena genocidios, que se arrepiente de sus decisiones, que necesita alabanzas y sacrificios. El Dios de Spinoza es la realidad misma, la substancia infinita de la cual todo emana, el orden necesario y eterno del universo. Este Dios no puede ser ofendido ni adulado, no premia ni castiga, no escucha oraciones ni interviene milagrosamente, pero tampoco puede dejar de ser porque es el ser mismo. Esta concepción filosófica de lo divino es, admitidamente, muy diferente del Dios personal de la religión popular. No ofrece el consuelo de creer que hay un Padre Celestial vigilando cada detalle de nuestras vidas, respondiendo nuestras plegarias, protegiendo a nuestros seres queridos, pero ofrece algo diferente, una comprensión racional del cosmos, una aceptación serena de nuestro lugar en la naturaleza, una ética basada no en el miedo al castigo o el deseo de recompensa, sino en la comprensión de lo que es verdaderamente bueno para seres como nosotros. ¿Es esta una religiosidad fría, sin corazón, como acusaban los críticos de Spinoza? Quienes han estudiado profundamente su filosofía dicen lo contrario. Encuentran en ella una espiritualidad profunda, una paz que viene de aceptar la necesidad de las cosas, un amor intelectual de Dios que es, para ellos, más satisfactorio que cualquier devoción supersticiosa. Pero reconozcamos la dificultad. Renunciar a las certezas de la fe tradicional, aceptar que no hay un libro sagrado con respuestas definitivas, que no hay una autoridad religiosa infalible, que estamos solos con nuestra razón en este vasto universo indiferente, es aterrorizante. Los seres humanos anhelamos certezas, ansiamos autoridades que nos digan qué creer y cómo vivir. La autonomía intelectual que Spinoza propone es liberadora, pero también es un peso tremendo. ¿Estamos preparados para ese peso? ¿Podemos vivir sin las muletas de los dogmas preempaquetados? La experiencia histórica sugiere que la mayoría de las personas no están preparadas o no están dispuestas a asumir esa autonomía. Las religiones dogmáticas siguen floreciendo. Los fundamentalismos de toda índole atraen millones de seguidores. La demanda de certezas absolutas parece tan fuerte como siempre. Pero también hay un número creciente de personas que, como Spinoza en su época, ya no pueden sostener las antiguas creencias una vez que han visto sus fisuras. Para estas personas, el dilema es agudo. ¿Cómo vivir con significado y propósito cuando las narrativas tradicionales se han desmoronado? ¿Cómo construir una ética sin fundamentos teológicos? ¿Cómo enfrentar la muerte sin la promesa de una vida después? Spinoza ofrece un camino, aunque no es un camino fácil ni popular.
Propone que encontremos nuestra beatitud no en fantasías sobre el más allá, sino en la comprensión cada vez más profunda de este mundo, de esta realidad, de esta naturaleza de la cual somos parte. Propone que vivamos éticamente, no porque temamos el castigo divino o busquemos recompensas celestiales, sino porque comprendemos que la virtud es su propia recompensa, que actuar con justicia y generosidad es lo que conviene a nuestra naturaleza racional. Propone que aceptemos la muerte como parte natural del ciclo de la existencia sin terror, pero también sin ilusiones falsas sobre la inmortalidad personal. Esta filosofía no eliminará el dolor de perder a un ser querido, no hará menos difícil enfrentar nuestra propia mortalidad, no resolverá mágicamente los dilemas éticos complejos de la vida, pero ofrece algo valioso, una manera de vivir en la verdad, sin autoengaños necesarios, sin necesidad de compartimentalizar nuestra mente entre lo que sabemos racionalmente y lo que creemos religiosamente. Para Spinoza, la integridad intelectual, vivir de acuerdo con lo que honestamente consideramos verdadero, después de un examen riguroso, es más importante que la comodidad de las creencias consoladoras pero falsas. ¿Puede una sociedad entera funcionar con estos principios espinosistas? Probablemente no, y Spinoza lo sabía. Su filosofía es para una élite intelectual, para aquellos que tienen la capacidad y la voluntad de pensar críticamente, de cuestionar todo, de vivir sin las certezas reconfortantes de la religión tradicional. Para la mayoría de las personas, la religión, incluso con sus supersticiones y sus dogmas problemáticos, ofrece una estructura moral, un sentido de comunidad, rituales que marcan los momentos importantes de la vida, narrativas que dan significado al sufrimiento. Spinoza no propuso eliminar la religión popular, propuso, en cambio, que se tolerara la libertad de pensamiento, que se permitiera a los filósofos investigar la verdad sin ser perseguidos por las autoridades religiosas o políticas. Su tratado teológico-político es, fundamentalmente, un alegato por la libertad de filosofar, por el derecho de cada persona a buscar la verdad según su propia razón, sin que el Estado o la Iglesia puedan castigarla por sus conclusiones. En esto, Spinoza fue un precursor de las libertades modernas que hoy damos por sentadas en las sociedades democráticas. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad religiosa, separación de Iglesia y Estado. Estas ideas, que ahora parecen obvias y naturales, eran radicales y peligrosas en el siglo XVII, y aún hoy, en muchas partes del mundo, las personas que cuestionan los dogmas religiosos dominantes enfrentan persecución, prisión o muerte. La lucha de Spinoza no ha terminado. El conflicto entre el pensamiento crítico y el dogmatismo religioso sigue siendo una de las batallas centrales de nuestro tiempo. En un mundo donde los fundamentalismos religiosos de todo tipo amenazan con nuevas inquisiciones, donde la ciencia es negada en nombre de interpretaciones literales de textos antiguos, donde la razón es presentada como enemiga de la fe, el mensaje de Spinoza es más relevante que nunca. La verdad no puede ser enterrada para siempre. La razón no puede ser silenciada permanentemente. Las preguntas honestas son más valiosas que las respuestas falsas, pero reconfortantes. Cada generación debe enfrentar nuevamente esta elección. ¿Elegimos la comodidad de las certezas heredadas o el riesgo de la búsqueda honesta de la verdad? ¿Aceptamos las respuestas que las autoridades nos ofrecen o nos atrevemos a pensar por nosotros mismos? ¿Valoramos más la pertenencia a una comunidad de creencias compartidas o la integridad de vivir de acuerdo con lo que honestamente consideramos verdadero? No hay respuesta fácil a estas preguntas, y diferentes personas harán elecciones diferentes según sus personalidades, circunstancias y necesidades.
Pero lo que no podemos hacer es fingir que estas preguntas no existen, que las contradicciones en nuestros textos sagrados no están ahí, que podemos mantener indefinidamente el doble estándar entre lo que sabemos académicamente y lo que predicamos popularmente. La era de Internet ha hecho imposible mantener esas murallas entre el conocimiento especializado y el público general. Cualquier persona con acceso a un ordenador puede leer lo que Spinoza escribió, puede estudiar crítica bíblica avanzada, puede descubrir que los expertos han sabido durante siglos lo que las instituciones religiosas han ocultado cuidadosamente a sus fieles. ¿Qué pasará cuando estas verdades se vuelvan generalmente conocidas, cuando ya no sea posible sostener la ficción de la infalibilidad bíblica? Algunos temen un colapso de la moralidad, un descenso al nihilismo, una sociedad sin valores compartidos. Pero otros, siguiendo a Spinoza, anticipan una liberación. La posibilidad de una espiritualidad más auténtica, basada no en el miedo o la obediencia ciega, sino en la comprensión racional y el amor genuino por la verdad. Una ética más sólida, fundamentada no en mandamientos divinos arbitrarios, sino en la comprensión de qué es verdaderamente bueno para seres sociales racionales como nosotros. Spinoza murió joven, a los 44 años, de una enfermedad pulmonar probablemente causada por inhalar polvo de vidrio durante su trabajo como pulidor de lentes, el oficio modesto mediante el cual se ganaba la vida después de su excomunión. Murió pobre, solo, aislado. Sus obras principales no fueron publicadas bajo su nombre hasta después de su muerte, y cuando lo fueron inmediatamente prohibidas por las autoridades religiosas de toda Europa. Durante más de un siglo, ser espinosista era sinónimo de ateo y hereje. Su tumba en La Haya no tiene inscripción, como si incluso en la muerte las autoridades temieran su mensaje. Pero la verdad tiene su propia vida, su propia capacidad de propagación que ninguna prohibición puede detener para siempre. Las ideas de Spinoza influyeron profundamente en la Ilustración, en el desarrollo del pensamiento crítico moderno, en la emergencia de los estudios bíblicos histórico-críticos que ahora son estándar en todas las universidades serias. Filósofos de la talla de Hegel y Nietzsche lo consideraban un gigante. Einstein, cuando se le preguntaba sobre su fe, respondía citando a Spinoza: creía en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos. Hoy, 3 siglos y medio después de su muerte, Spinoza ha sido reivindicado. Ya no es el hereje maldito, sino el pensador audaz que se atrevió a decir la verdad cuando todos exigían silencio. La ciudad de Ámsterdam, cuya comunidad judía lo excomulgó tan brutalmente, ahora se enorgullece de él como uno de sus hijos más ilustres. Hay estatuas, placas conmemorativas, sociedades filosóficas que llevan su nombre. Pero la ironía más grande es esta: mientras que las instituciones que lo condenaron han perdido mucho de su poder e influencia, mientras que las certezas dogmáticas que defendían se han erosionado implacablemente bajo el peso de la evidencia histórica y científica, las preguntas de Spinoza siguen vivas, siguen urgentes, siguen provocándonos a pensar más profunda y honestamente sobre los fundamentos de nuestras creencias. Entonces, ¿qué hemos aprendido de este recorrido por el pensamiento de Spinoza sobre los textos humanos en la Biblia? Hemos aprendido que el miedo a la verdad es más peligroso que la verdad misma. Hemos aprendido que las instituciones religiosas, a pesar de sus proclamas de buscar la verdad divina, han sido históricamente más devotas de su propio poder que de la honestidad intelectual. Hemos aprendido que es posible vivir con integridad, propósito y profundidad espiritual, sin necesidad de aferrarnos a creencias que nuestra razón no puede aceptar.
Hemos aprendido que la religiosidad auténtica no teme las preguntas difíciles, no huye de la evidencia incómoda, no necesita el refugio de los dogmas incuestionables. Y tal vez, lo más importante, hemos aprendido que cada uno de nosotros debe decidir por sí mismo qué hacer con esta verdad, con este conocimiento sobre la naturaleza humana de nuestros textos sagrados. Podemos elegir ignorarla, podemos construir muros mentales para mantenerla fuera, podemos seguir viviendo como si no supiéramos lo que sabemos, o podemos enfrentarla con coraje, aceptar sus implicaciones y reconstruir nuestra espiritualidad sobre fundamentos más honestos, aunque más inciertos. Esta es la elección espinosista, la comodidad de la ilusión o la incomodidad de la verdad. La luz que Spinoza encendió hace tantos siglos sigue brillando, iluminando rincones que preferiríamos mantener en la oscuridad, planteando preguntas que preferiríamos no responder. Pero esa luz no se puede apagar. La verdad, una vez vista, no puede ser no vista. Las preguntas, una vez formuladas, no pueden ser no formuladas. Y en última instancia, esto no es motivo de desesperación, sino de esperanza. Porque si la humanidad puede sobrevivir al conocimiento de que sus textos sagrados son humanos, si puede construir significado y ética sin necesidad de fundamentos sobrenaturales, si puede encontrar lo divino en la naturaleza misma en lugar de en revelaciones antiguas, entonces tal vez estamos al borde de una madurez espiritual que nuestros antepasados solo podían imaginar. Las palabras de Spinoza resuenan a través de los siglos. La verdad es su propio estándar, tanto de sí misma como de lo falso. Veritas norma sui et falsi est. No necesitamos autoridades externas que nos digan qué es verdadero, si estamos dispuestos a usar honesta y rigurosamente nuestras propias facultades racionales. Esta es la libertad radical que Spinoza nos ofreció y que pagó tan caro. Esta es la invitación que nos hace desde el pasado. Atrévete a pensar por ti mismo. Atrévete a cuestionar lo incuestionable. Atrévete a vivir en la verdad, aunque sea incómoda. Y cuando estemos tentados a retroceder ante esta libertad aterrorizante, cuando anhelemos las certezas simples de nuestra infancia religiosa, cuando el peso de la autonomía intelectual parezca demasiado pesado, recordemos que vivir en la verdad, por difícil que sea, es siempre preferible a vivir en ilusiones cómodas. Recordemos que las preguntas honestas valen más que las respuestas falsas. Recordemos que la fe que no puede sobrevivir al cuestionamiento no merecía nuestra lealtad en primer lugar. Y recordemos que lo divino, si existe, no puede ser tan frágil que necesite ser protegido de nuestras preguntas, tan inseguro que requiera nuestra obediencia ciega, tan pequeño que quepa en las páginas de un libro antiguo, escrito por hombres con todas sus limitaciones humanas. Si Dios existe, debe ser más grande que nuestros textos sagrados, más profundo que nuestras teologías, más verdadero que nuestros dogmas. Y ese Dios, el Dios más allá de los libros sagrados, más allá de las instituciones religiosas, más allá de nuestras representaciones limitadas, ese Dios no teme nuestras preguntas, porque es la verdad misma que buscamos cuando preguntamos con honestidad. Más segunda parte adicional. La excomunión de Spinoza no fue un acto impulsivo ni una decisión tomada a la ligera por los rabinos de Ámsterdam. Fue el resultado de meses, quizás años, de tensiones crecientes entre un joven brillante que hacía preguntas imposibles de responder y una comunidad que había sufrido demasiado como para tolerar más incertidumbres. Pero ¿qué preguntas exactamente fueron tan peligrosas que merecieron la maldición más severa que el judaísmo puede pronunciar contra uno de sus hijos? ¿Qué verdades vio Spinoza en los textos sagrados que los guardianes de la ortodoxia preferían mantener ocultas tras capas de interpretación alegórica y justificación teológica? Consideremos por un momento el libro del Génesis.
ese texto fundacional que millones han leído como el relato literal del origen del universo, de la humanidad, del bien y del mal. Spinoza lo leyó con otros ojos, con la mirada del erudito que conoce el hebreo antiguo, que puede detectar cambios de estilo, inconsistencias narrativas, contradicciones teológicas, y lo que encontró fue inquietante. El Génesis no es un texto coherente escrito por un solo autor, sino una compilación de al menos dos tradiciones diferentes, cosidas juntas por editores posteriores que no se molestaron en ocultar las costuras. En el primer capítulo, Dios crea al hombre y la mujer simultáneamente, como el acto culminante de 6 días de creación ordenada. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ¿qué sucede apenas un capítulo después? Una narrativa completamente diferente. Dios forma a Adán del polvo, lo coloca en el jardín, y solo después, viendo que no es bueno que el hombre esté solo, crea a Eva de su costilla. ¿Son estos dos relatos compatibles? ¿O estamos ante dos tradiciones teológicas diferentes? Una que ve a la humanidad como creación simultánea e igualitaria. Otra que establece una jerarquía donde la mujer es derivada y secundaria. Los apologistas tradicionales han gastado ríos de tinta intentando reconciliar estas contradicciones, proponiendo lecturas forzadas donde el segundo relato es simplemente una elaboración más detallada del primero. Pero Spinoza preguntó lo obvio. ¿No es más simple y más honesto reconocer que estamos ante dos fuentes diferentes? ¿Por qué torturar el texto para forzar una coherencia que claramente no está ahí? Esta pregunta, aparentemente técnica y académica, tiene implicaciones explosivas. Porque si el texto fundacional de la Biblia es una compilación de fuentes divergentes, si desde el principio mismo hay pluralidad de voces y perspectivas, entonces la idea de una revelación única, coherente e infalible se desmorona. Y las contradicciones apenas comienzan. El diluvio de Noé. ¿Cuántos animales entraron en el arca? En un versículo se nos dice que Noé debe llevar de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja el macho y su hembra. Pero apenas unos versículos antes, Dios había instruido a Noé: de todo ser viviente, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. 2 de cada especie, o 7 pares de los limpios y 2 de los impuros. La distinción entre animales limpios e impuros, que es fundamental en la ley mosaica, no debería existir en la época de Noé, siglos antes de que esas leyes fueran supuestamente dadas a Moisés en el Sinaí. ¿No revela esto que el texto sobre Noé fue escrito después de que las leyes dietéticas ya estaban establecidas y el autor simplemente proyectó hacia el pasado distante las categorías de su propio presente? Spinoza catalogó metódicamente estos anacronismos. El Génesis menciona los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, una referencia que solo tiene sentido si fue escrita después del establecimiento de la monarquía israelita bajo Saúl y David, no en la época de Moisés, que vivió siglos antes. El Deuteronomio dice: Moisés escribió esta ley, pero también narra la muerte de Moisés, su entierro, y añade: y nadie conoce hasta hoy el lugar de su sepultura. Escribió Moisés sobre su propia muerte y sobre el hecho de que hasta hoy nadie conoce su tumba. ¿O escribió esto alguien que vivió mucho después, alguien para quien la tumba de Moisés ya era un misterio perdido en el tiempo? Estas observaciones no son descubrimientos modernos. Spinoza las hizo en el siglo XVII basándose puramente en una lectura cuidadosa del texto hebreo. Y no fue el primero. Ya en la Edad Media, algunos comentaristas judíos como Abraham ibn Ezra habían señalado sutilmente estas dificultades, aunque siempre en términos velados, temerosos de las consecuencias de ser demasiado explícitos.
Ibn Ezra escribió enigmáticamente sobre ciertos pasajes. Si entiendes, entonces reconocerás la verdad. Spinoza entendió y tuvo el coraje de decir en voz alta lo que Ibn Ezra solo se atrevió a insinuar. Moisés no escribió el Pentateuco. ¿Por qué esta conclusión era tan peligrosa? Porque toda la estructura de autoridad del judaísmo y del cristianismo se construyó sobre la premisa de que la Torá es la palabra directa de Dios dada a Moisés, perfecta, inmutable, absolutamente autoritativa. Si Moisés no escribió estos textos, si fueron compilados siglos después por escribas anónimos con sus propias agendas teológicas y políticas, entonces, ¿sobre qué base los rabinos y sacerdotes reclaman autoridad para interpretar y aplicar estas leyes? ¿Cómo pueden castigar a alguien por violar un mandamiento si ese mandamiento no vino directamente de Dios, sino de legisladores humanos que lo atribuyeron retrospectivamente a la autoridad divina para darle peso? Spinoza llevó su análisis más allá del Pentateuco. Examinó los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y encontró el mismo patrón. En textos compilados mucho después de los eventos que narran, editados con propósitos teológicos específicos. Los libros de Samuel y Reyes muestran claramente la mano de editores deuteronomistas que trabajaron durante o después del exilio babilónico, interpretando toda la historia de Israel a través de un lente teológico particular. Cada desastre nacional es castigo por la idolatría. Cada éxito es recompensa por la fidelidad a Yahvé. Esta es teología retrospectiva, no historia objetiva ni profecía predictiva. Es la manera que un pueblo derrotado y exiliado encontró para dar sentido a su tragedia. No fuimos conquistados porque nuestros enemigos eran más fuertes, sino porque nuestro Dios nos castigó por nuestros pecados. Esta narrativa preserva la fe en el poder de Yahvé, pero al precio de culpar a las víctimas por su propio sufrimiento. Y los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, Spinoza los analizó no como receptores místicos de revelaciones sobrenaturales, sino como figuras históricas insertas en los conflictos políticos de su época. Isaías, profetizando durante la crisis asiria, no está prediciendo el futuro lejano. Está interpretando teológicamente la geopolítica de su presente. Cuando dice que Asiria es el bastón de la ira de Dios, enviado para castigar a Israel, no está recibiendo información divina privilegiada, está dando una interpretación religiosa a eventos políticos contemporáneos. Del mismo modo, cuando promete que Jerusalén no caerá ante Asiria, porque Dios protegerá su ciudad, está haciendo una apuesta teológica sobre el resultado de un sitio militar en desarrollo. En este caso particular, su apuesta resultó correcta. Asiria no conquistó Jerusalén en ese momento. ¿Pero hace esto que Isaías sea un profeta divino? ¿O fue simplemente una buena lectura de la situación política, quizás con información sobre las dificultades logísticas que enfrentaba el ejército asirio? Cuando la profecía falla, cuando las predicciones no se cumplen, los defensores de la fe tienen explicaciones listas. La profecía era condicional. El pueblo se arrepintió, entonces Dios cambió de opinión. La profecía se refiere a un futuro más lejano de lo pensado. Pero Spinoza preguntó, ¿no son todas estas racionalizaciones post hoc intentos de salvar la teoría de la profecía divina frente a evidencia contradictoria? ¿No es más honesto admitir que los profetas eran hombres de su tiempo? Algunos con gran visión moral y teológica, otros meramente voceros de facciones políticas, pero todos ellos humanos, falibles, limitados por el conocimiento de su época. Consideremos el caso extraordinario del libro de Isaías, que Spinoza analizó con particular cuidado. El libro tiene 66 capítulos que tradicionalmente se atribuyen al profeta Isaías ben Amós, que vivió en Jerusalén en el siglo VIII a.C.
pero cualquier lector atento nota un cambio dramático en el capítulo 40. Los primeros 39 capítulos se sitúan en el contexto de la amenaza a Siria. Los capítulos 40 al 55 hablan del exilio babilónico y prometen retorno, mencionando incluso por nombre a Ciro el persa, quien liberaría a los exiliados. ¿Cómo pudo Isaías, que vivió en el siglo VIII, profetizar eventos específicos del siglo VI, incluyendo el nombre del conquistador persa que aún no había nacido? La respuesta tradicional es: por revelación divina Dios le mostró el futuro. La respuesta de Spinoza es mucho más simple. El segundo Isaías, capítulos 40 al 55, no fue escrito por el Isaías histórico del siglo VIII, sino por un profeta anónimo que vivió durante el exilio babilónico en el siglo VI, y cuyos escritos fueron posteriormente unidos a los del Isaías original, por editores que no vieron problema en crear un solo libro a partir de múltiples fuentes. Esta explicación, que hoy es aceptada por prácticamente todos los estudiosos bíblicos serios, incluidos los de instituciones religiosas, era herejía mortal en el siglo XVII. ¿Por qué? Porque implica que la Biblia tal como la tenemos no es un conjunto de libros escritos por sus autores atribuidos, sino una biblioteca cuidadosamente curada y editada por escribas posteriores que tenían sus propios criterios sobre qué incluir, cómo organizar el material, qué atribuir a qué autor. La Biblia, en otras palabras, es el producto de decisiones humanas, de comités editoriales antiguos, de procesos políticos de canonización que se extendieron durante siglos. Nada de esto niega que pueda haber profunda sabiduría espiritual en estos textos, pero destruye completamente la noción de que son la palabra directa e infalible de Dios. Ahora, en este preciso instante, mientras estas palabras encuentran tu mente, sin importar desde qué ciudad del mundo nos alcances, sin importar si es madrugada o mediodía en tu reloj, estas ideas que Spinoza plantó hace siglos siguen creciendo, siguen desafiando, siguen exigiendo que elijamos entre la comodidad de las certezas heredadas y la incomodidad de pensar por nosotros mismos. Si sientes que estas reflexiones tocan algo profundo en ti, si reconoces en ellas preguntas que tú mismo te has hecho en silencio, tal vez sea momento de compartir esta búsqueda con alguien cercano, con ese amigo que también duda, también cuestiona, también anhela verdad más allá de los dogmas. Escribe desde donde nos lees, qué hora marca tu reloj, porque en este espacio de búsqueda honesta, las distancias geográficas se disuelven y formamos una comunidad de quienes nos atrevemos a preguntar. Y si compartes esto con quienes amas, que sea con el deseo sincero de que la verdad, por difícil que sea, traiga bendiciones más profundas que la ignorancia cómoda. Spinoza no se detuvo en el Antiguo Testamento. También aplicó su crítica al Nuevo Testamento, aunque con más cautela dada la sensibilidad cristiana de su entorno holandés. Pero las preguntas son igualmente pertinentes. ¿Quién escribió los Evangelios y cuándo? La tradición cristiana los atribuye a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, discípulos o asociados cercanos de Jesús. Pero los estudiosos modernos, siguiendo el camino que Spinoza abrió, han demostrado que los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús, por autores anónimos que escribían en griego, no en arameo, el idioma de Jesús, para comunidades cristianas específicas con sus propias necesidades teológicas. Marcos, probablemente el más antiguo, escrito alrededor del año 70, más de 40 años después de la crucifixión. Mateo y Lucas, escritos en los años 80, usando a Marcos como fuente, pero añadiendo sus propios materiales. Juan, significativamente diferente, escrito tal vez en los años 90, con una teología mucho más desarrollada, donde Jesús habla como si hubiera leído filosofía griega.
¿Son estos documentos históricos confiables sobre lo que Jesús realmente dijo e hizo? Son las únicas fuentes que tenemos, pero están claramente filtradas a través de décadas de tradición oral, elaboración teológica y necesidades comunitarias. Las contradicciones entre los evangelios son numerosas y a veces significativas. Nació Jesús durante el reinado de Herodes el Grande, como dice Mateo, o durante el censo de Quirinio, como dice Lucas. Estos eventos están separados por al menos una década. No pueden ser ambos correctos. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Cada evangelio reporta algo diferente. ¿Resucitó Jesús en Galilea o en Jerusalén? Los evangelios se contradicen. ¿Fueron estas diferencias el resultado de errores en la tradición oral o reflejan diferentes teologías de la resurrección en diferentes comunidades cristianas primitivas? Para Spinoza, estas preguntas no son irreverentes ni blasfemas. Son necesarias si buscamos honestamente la verdad. Y la verdad parece ser que los textos del Nuevo Testamento, como los del Antiguo, son profundamente humanos, productos de comunidades específicas en momentos históricos específicos, escritos con agendas teológicas y políticas particulares. Esto no los hace sin valor, pero los hace muy diferentes de lo que la ortodoxia cristiana ha afirmado que son: la revelación perfecta e inerrante de Dios.